Bienvenidos a Hey, Libros. Hoy nos sumergimos en Design for Change de Juan José Vergara Ramírez, un libro que nos invita a repensar la educación y a descubrir el poder de la acción. ¿Se imagina un mundo donde los niños no solo aprenden sobre los problemas, sino que los resuelven? Exactamente. Design for Change nos presenta un movimiento global que empodera a niños para ser agentes de cambio. No es solo teoría, es una metodología en acción con ejemplos de niños que han generado cambios increíbles y han inspirado a otros a nivel global. Fascinante. ¿Y cómo nace este movimiento? El libro menciona a Kiran Sethi, ¿verdad? Sí, Kiran es la fundadora de Design for Change, una diseñadora convertida en educadora. Su experiencia personal la llevó a cuestionar el sistema educativo tradicional. Entiendo. En el libro se menciona que buscaba una educación diferente para su hijo, ¿cierto? Correcto. Ella sentía que las escuelas no preparaban a los niños para enfrentar los desafíos del mundo real, para ser agentes de cambio. Por eso fundó la Riverside School en India, con un enfoque totalmente diferente, centrado en empoderar a los niños. De ahí surge Design for Change, ¿no? Un movimiento que se extiende a más de 50 países. Impresionante. Lo que comenzó local se convirtió en un fenómeno global, y la clave de su éxito está en su metodología, un proceso simple pero poderoso basado en 4 pasos: sentir, imaginar, hacer y compartir. Ok, vamos a desglosar esos 4 pasos. Sentir implica identificar un problema que realmente les importe a los niños, ¿verdad? Algo que ellos perciben en su entorno y que les genera una inquietud genuina. Exactamente. No se trata de problemas impuestos por adultos, sino de algo que nace de su propia experiencia y que los motiva a buscar soluciones. Es conectar con sus emociones y con la realidad. Luego viene imaginar. Aquí es donde la creatividad entra en juego, ¿no? Pues sí, sin duda. Se anima a los niños a pensar fuera de la caja, a explorar ideas para solucionar el problema sin miedo al fracaso. El objetivo es fomentar la innovación y la generación de soluciones originales. Me encanta esa libertad para imaginar. Ajá. Y después, ¿cómo pasan a la acción? Ahí entra el paso, hacer. Poner manos a la obra, convertir las ideas en acciones concretas. Este paso es crucial porque permite a los niños experimentar, aprender haciendo y ver los resultados de sus esfuerzos. Pasan de la teoría a la práctica del pensamiento a la acción. Es decir, no se quedan solo en las ideas, sino que las materializan. Y finalmente, compartir. ¿Qué implica este paso? Compartir es fundamental para amplificar el impacto del proyecto y del movimiento. Se trata de difundir lo que han hecho, compartir sus resultados con la comunidad e inspirar a otros a seguir sus pasos. Es cerrar el círculo y convertir a los niños en agentes de cambio que contagian su entusiasmo. Ya veo, es como un efecto dominó. Y me parece interesante que esta metodología se basa en conceptos sólidos como el pensamiento de diseño y las inteligencias múltiples. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre cómo se integran estos conceptos? Claro que sí. El pensamiento de diseño, por ejemplo, se centra en el usuario. En este caso, el usuario es el niño. Se trata de entender sus necesidades, deseos y motivaciones, para crear soluciones que realmente funcionen para ellos. No se busca una solución genérica, sino la adecuada para cada contexto. Entiendo. ¿Y las inteligencias múltiples, cómo se aplican en Design for Change? Recordarán que esta teoría propone que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Exactamente. Design for Change reconoce esta diversidad y permite a cada niño brillar en su propia área de fortaleza, ya sea la inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, interpersonal, etc. Cada niño puede aportar al proyecto desde sus habilidades únicas. Me gusta cómo se complementan estas ideas. Y hablando de enfoques educativos, ¿cómo se relaciona Design for Change con el aprendizaje basado en proyectos? En esencia, Design for Change es un modelo de aprendizaje basado en proyectos. Los niños aprenden haciendo o resolviendo problemas reales y trabajando en equipo. Este enfoque fomenta un aprendizaje significativo conectado con la vida real y les permite desarrollar habilidades esenciales para el siglo XXI, como la creatividad, la colaboración, la comunicación y la capacidad de resolver problemas. Habilidades que van más allá del aula y que les serán útiles a lo largo de su vida. Es decir, no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades prácticas y competencias clave. Precisamente. Y lo más importante es que Design for Change no solo transforma la educación, sino que tiene un impacto real en la sociedad. Me encantaría conocer ejemplos de ese impacto. ¿Qué tipo de proyectos han realizado los niños con esta metodología? Hay una gran variedad de proyectos, desde iniciativas para combatir el bullying escolar, hasta proyectos para mejorar la calidad del agua en sus comunidades. Desde la creación de jardines comunitarios hasta campañas para promover la inclusión social. Los niños han demostrado que pueden abordar problemas reales y generar cambios tangibles en sus entornos. Suena increíble. ¿Y qué resultados concretos se han obtenido? Los resultados son diversos y significativos. Se han creado puestos de trabajo, se han plantado miles de árboles, se han construido escuelas y hospitales. Design for Change no se queda en buenas intenciones, sino que genera acciones que transforman la realidad.
Es realmente inspirador ver cómo los niños pueden ser agentes de cambio. Y lo más importante es que al participar en estos proyectos, desarrollan habilidades que van mucho más allá de lo académico. Habilidades como la empatía, al ponerse en el lugar del otro y sentir sus necesidades. El liderazgo al tomar la iniciativa y guiar a sus equipos. Y la confianza en sí mismos, al ver que son capaces de lograr cambios y que sus ideas pueden hacer la diferencia. Es un proceso de empoderamiento integral, ¿no? Exactamente. Y todo esto gracias a una metodología simple pero poderosa: sentir, imaginar, hacer, compartir. 4 pasos que pueden cambiar el mundo, tanto el mundo exterior como el mundo interior de cada niño. Es fascinante cómo Design for Change nos invita a repensar la educación, a ver a los niños como agentes de cambio, a construir un mundo mejor desde la base. Y aquí surge la pregunta fundamental: ¿cuál es el rol del educador en todo esto? Si los niños son los protagonistas, ¿qué papel juega el maestro? Buena pregunta. ¿Cómo debe el educador adaptarse a este nuevo paradigma? El educador en este modelo se convierte en un facilitador. Deja de ser el único que transmite conocimientos y se convierte en un guía que acompaña a los niños en su proceso de aprendizaje. Es decir, debe crear un ambiente de confianza y apoyo, donde los niños se sientan libres de explorar sus ideas, de experimentar y de aprender de sus errores. Exactamente. Un ambiente donde el yo puedo se convierta en la actitud predominante. Para ello, el educador debe estar dispuesto a cambiar su propio rol, a soltar el control y a confiar en las capacidades de los niños. Un cambio de paradigma que puede ser un desafío para algunos, pero que es esencial para el éxito de Design for Change. El libro Design for Change ofrece herramientas para este cambio, ¿verdad? Sí, nos muestra ejemplos concretos de cómo implementar la metodología, nos inspira con historias de éxito y nos da claves para superar los obstáculos. Es una guía práctica para educadores que desean sumarse a este movimiento transformador. Y hablando de historias inspiradoras, en el libro se menciona un caso de un grupo de niños en México, que lograron un cambio increíble en su comunidad. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa historia? Claro que sí. Estos niños enfrentaron a un problema que afecta a muchas comunidades: la falta de espacios públicos seguros para jugar. Espera. Esa historia la dejamos para la segunda parte de este Deep Dive. Dejemos a nuestros oyentes con la intriga para que regresen por más. Como decíamos, estos niños en México se enfrentaron a la falta de espacios públicos seguros para jugar, un problema que lamentablemente es común en muchas ciudades. Sí, recuerdo que quedamos en esa historia. ¿Cómo era la situación en su comunidad? Vivían en una zona donde las calles eran peligrosas, no había parques cerca, y los pocos espacios disponibles estaban descuidados o se usaban para otras cosas. Imagínate la frustración de estos niños con ganas de jugar al aire libre, disfrutar con sus amigos, pero sin un lugar seguro. Es una situación que limita su desarrollo y afecta su calidad de vida. ¿Cómo encaja esto con el primer paso de Design for Change, sentir? Precisamente ahí empieza todo. Los niños conectaron con su propia necesidad, con la necesidad de su comunidad, y decidieron hacer algo al respecto. No se quedaron esperando que alguien más solucionara el problema. ¿Y qué fue lo que imaginaron? ¿Qué solución se les ocurrió? Su idea fue crear un parque ellos mismos. ¡Wow! Un parque entero. Suena un proyecto bastante ambicioso para un grupo de niños. Lo era sin duda, pero estos niños estaban decididos a hacer realidad su sueño. Y ahí es donde entra el segundo paso: imaginar. No se limitaron a soñar con un parque, sino que empezaron a visualizar cómo sería, dónde estaría, qué juegos tendría. Una vez que tuvieron esa visión clara, ¿cómo la llevaron a la práctica? Con mucha determinación y trabajo en equipo. Primero investigaron a fondo. Hablaron con sus vecinos, con las autoridades locales, con expertos en diseño de parques, recopilaron información, ideas, recursos, se convirtieron en verdaderos detectives buscando las piezas para construir su proyecto. Es interesante cómo este proceso de investigación también les permitió conectar con su comunidad y generar un sentido de pertenencia. Totalmente. No estaban solos en esta aventura. Contaban con el apoyo de su comunidad y estaban aprendiendo a trabajar en equipo, a escuchar diferentes perspectivas, a negociar y a buscar soluciones conjuntas. Habilidades que, como mencionamos antes, son esenciales para el siglo XXI. Y luego llegó el momento de la acción, ¿no? El Ahora famoso hacer de Design for Change. Exacto. Y se pusieron manos a la obra con una energía increíble. Organizaron eventos para recaudar fondos, consiguieron donaciones de materiales, convencieron a las autoridades para que les cedieran un terreno. Cada niño aportó sus talentos y habilidades al proyecto. Un ejemplo perfecto de cómo las inteligencias múltiples se ponen en acción en un proyecto real. Sin duda. Hubo niños que lideraron la comunicación, otros que se encargaron de la logística, otros que pusieron su creatividad al servicio del diseño del parque. Fue un esfuerzo colectivo donde cada uno encontró su lugar y pudo brillar desde su propia individualidad. Y poco a poco ese sueño que parecía tan lejano comenzó a tomar forma. Exactamente.
Limpiaron el terreno, plantaron árboles, construyeron juegos, pintaron murales. Imagine la satisfacción de estos niños al ver cómo su idea se convertía en una realidad tangible, gracias a su propio esfuerzo y el apoyo de su comunidad. Un parque hecho por niños para niños. Un logro que seguramente les llenó de orgullo y les demostró que son capaces de hacer grandes cosas. Y no solo para los niños, el impacto de este parque se extendió a toda la comunidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo benefició a otros? El parque se convirtió en un punto de encuentro para las familias, en un espacio para la convivencia, para el esparcimiento, para la integración social, un lugar donde los vecinos podían compartir y disfrutar del aire libre y fortalecer sus lazos comunitarios. Es decir, los niños no solo resolvieron un problema que les afectaba a ellos, sino que generaron un beneficio para toda su comunidad. Exacto. Y su historia, su ejemplo, inspiró a otras comunidades a hacer lo mismo. Ahí entra el último paso de Design for Change, compartir. Me imagino que su historia se difundió rápidamente. Sí, su historia se infundió por los medios de comunicación. Se presentó en congresos internacionales, se convirtió en un modelo a seguir para otros niños y educadores que buscaban generar un cambio positivo en sus comunidades. Es un ejemplo claro del poder multiplicador de Design for Change. Una pequeña acción impulsada por la iniciativa de un grupo de niños puede tener un impacto que va mucho más allá de lo imaginable. Y esta historia del parque en México es solo una de las muchas que podemos encontrar en el libro. Historias que nos demuestran que los niños, cuando se les da la oportunidad, pueden ser agentes de cambio, pueden transformar sus comunidades, pueden construir un mundo mejor. Son historias que nos invitan a reflexionar sobre el potencial que tienen los niños y la importancia de brindarles las herramientas para que desarrollen ese potencial. Design for Change en ese sentido se convierte en una herramienta poderosa para empoderarlos y acompañarlos en ese proceso. Totalmente. Y aquí me gustaría destacar otro aspecto fundamental de Design for Change, su enfoque holístico. No se trata solo de resolver problemas, sino de desarrollar al niño en todas sus dimensiones. ¿A qué te refieres con enfoque holístico? Me refiero a que Design for Change busca desarrollar no solo el intelecto, sino también las emociones, la creatividad y los valores de los niños. Formar personas integrales con una visión crítica del mundo y un compromiso con el bien común. Personas capaces de pensar por sí mismas, de tomar decisiones responsables, de trabajar en equipo, de construir un futuro más sostenible. Exactamente. Y para lograrlo es fundamental que el educador se convierta en un facilitador, en guía que acompaña a los niños en su proceso de aprendizaje. Un guía que crea un ambiente de confianza, de respeto, de estímulo a la creatividad. Un ambiente donde el error se ve como una oportunidad de aprendizaje, donde la diversidad se valora como una riqueza, donde el yo puedo se convierte en la fuerza motriz. Sin duda, un cambio de paradigma que puede ser desafiante, pero que, como nos muestra Design for Change, es posible. Y no solo posible, sino necesario. El mundo de hoy, con sus complejos desafíos, necesita de una nueva generación de ciudadanos, de líderes y agentes de cambio. Y Design for Change nos muestra que esa nueva generación ya está aquí, lista para tomar las riendas de su propio destino, lista para construir un futuro mejor. Un futuro donde la empatía, la creatividad, la colaboración y la acción sean los pilares fundamentales. Y hablando de los inicios de este movimiento, ¿qué nos dice el libro sobre la creadora de Design for Change, Kiran Bir-Sethi? Me encantaría saber más sobre su camino personal, sus motivaciones y su visión de la educación. Kiran tiene una historia fascinante que ella misma nos cuenta en una entrevista incluida en el libro. Perfecto. Esa entrevista la dejamos para la tercera parte de este Deep Dive. No se la pierdan. Listos para la recta final de nuestro Deep Dive en Design for Change. Quedamos en la entrevista a Kiran Bir-Sethi, la mente maestra detrás de este movimiento. Yes. En esta entrevista, Kiran nos revela su camino personal, sus motivaciones y su visión de la educación. Es una lectura fascinante que nos permite comprender mejor el origen y la esencia de Design for Change. ¿Qué nos dice Kiran sobre sus inicios? ¿Cómo se describe a sí misma? Curiosamente, no se define como educadora. De hecho, comenzó su carrera como diseñadora gráfica creando marcas para empresas. Diseñadora gráfica. Es un giro inesperado. ¿Cómo llegó entonces al mundo de la educación? Fue un cambio impulsado por su experiencia como madre. Al buscar la mejor educación para su hijo, se enfrentó a un sistema que no satisfacía sus expectativas. Sentía que la escuela lo estaba limitando, convirtiéndolo en un número más en lugar de fomentar su creatividad y su potencial. Entiendo. Esa experiencia personal la llevó a cuestionar el modelo educativo tradicional y a buscar alternativas. Exactamente. Kiran decidió tomar las riendas de la situación y fundó la Riverside School en India, una escuela donde el niño es el centro donde se fomenta la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Un espacio donde los niños aprenden a ser agentes de cambio, como hemos visto a lo largo de este Deep Dive. Precisamente. Esa experiencia, esa necesidad de transformar la educación, la llevó a crear Design for Change,
Un movimiento que busca empoderar a los niños para que sean protagonistas de su propio aprendizaje y agentes de cambio en sus comunidades. Y en la entrevista, Kieran profundiza en la filosofía Design for Change. ¿Cuáles son los pilares de este movimiento? Sí, Kieran destaca la importancia de la empatía como base para el cambio. Ponerse en el lugar del otro, comprender sus necesidades, sentir sus emociones. Ese es el punto de partida para la acción, para la búsqueda de soluciones. Que mejoren la vida de las personas. Un enfoque que va más allá del individualismo, que busca construir un mundo más justo y solidario. Exacto. Y Kieran también habla sobre la importancia de la ética, la excelencia y la elevación. Valores que se integran en cada paso de la metodología de Design for Change. Sentar. Imaginar. Hacer compartir. 4 pasos que, como vimos, son simples pero poderosos y que se basan en una profunda convicción ética, de que los niños pueden y deben ser agentes de cambio positivo en el mundo. Y lo que me parece más interesante es que Kieran no vea a Design for Change como una teoría aislada, sino como un marco que puede integrarse con otras metodologías educativas. ¿A qué te refieres? ¿Qué otras metodologías podrían complementarse con Design for Change? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, las inteligencias múltiples, la ecuación socioemocional. Design for Change se convierte en una herramienta transversal que enriquece cualquier enfoque educativo. No se trata de reemplazar lo que ya existe, sino de potenciarlo, de darle un nuevo sentido. Es decir, Design for Change es un movimiento flexible, adaptable a diferentes contextos y enfoques. Esto explica en parte su éxito a nivel global, ¿no? Sin duda. Su capacidad de conectar con educadores y niños de diferentes culturas y contextos ha sido clave para su expansión. Design for Change nos demuestra que el cambio es posible, que los niños tienen el poder de transformar el mundo y que todos, sin importar la edad, podemos ser parte de ese cambio. Un mensaje de esperanza y empoderamiento que resuena en todo el mundo. Y para terminar, ¿hay alguna frase de Kieran que te haya impactado especialmente? Sí, hay una frase que resume la esencia de Design for Change. El futuro no es algo que nos sucede, es algo que creamos. Es una invitación a tomar las riendas de nuestro destino, a construir un futuro mejor con nuestras propias manos y a confiar en el poder de los niños, a darles la oportunidad de ser los protagonistas de ese futuro. Exactamente. Un futuro donde la empatía, la creatividad, la acción y la esperanza sean los valores que guíen nuestros pasos. Un futuro que, como nos enseña Design for Change, ya está en marcha. Y con esa visión esperanzadora llegamos al final de nuestro Deep Dive en Design for Change. Esperamos que este viaje les haya inspirado a repensar la educación, a descubrir el poder de la acción y a creer en la capacidad de los niños para construir un mundo mejor. Hasta la próxima en ACE. Libros, libros,